8 de la mañana, 2 minutos. Hoy les hemos hablado mucho del Día Internacional de los Derechos Humanos. Ahí ven en nuestro loguito, al otro lado, ahí está. Día de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque es que hoy Canal Capital, transversalmente, es decir, en toda su programación va a tener unos especiales hablando de este tema fundamental, fundamental para Colombia. ¿Por qué? Porque llevamos 50 años de conflicto armado, 50 años con una violación sistemática de los derechos humanos de distintos factores. Hay que decirlo, desde la guerrilla, también hay denuncias y hay que aceptarlas desde las fuerzas armadas, fuerzas militares contra los derechos humanos. También ha habido denuncias a los gobiernos de turno en su momento, pero también a las llamadas BACRIM, a las bandas criminales. Es decir, diferentes organizaciones, la delincuencia común, que atacan los derechos humanos. La labor de Colombia, ¿cuál es? La labor de Colombia es, o de un Estado, es la protección radical de esos derechos humanos. Y a veces, incluso por la dificultad, tiene que haber o se involucran diferentes organizaciones internacionales encargadas, digamos, de respaldar, colaborar y avanzar en la protección de esos derechos humanos. Las ONG, organizaciones no gubernamentales, podrían ser parte de esas, entidades que están vigilando el trabajo con los derechos humanos. Pero también, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, el máximo organismo internacional. Hoy tenemos un invitado verdaderamente de lujo. Afortunadamente habla un español perfecto, mucho mejor que mi checo, y es el señor Tom Holland. Mr. Holland ha venido a hablar con nosotros y yo creo que es un broche de oro para abrir. Abrimos ese broche para entrar hoy en toda una dinámica de análisis de los derechos humanos. Mr. Holland, le ofrezco agua aromática porque ya sé que ya no está tan acostumbrado a tanto café como nosotros los colombianos, pero es con mucho cariño, ¿no? Sale así después de tanto café, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, y gracias por esta oportunidad para estar aquí con ustedes. Pues no, gracias a usted, Mr. Tom Holland, el alto comisionado. Yo quiero hacer un paréntesis antes de que entremos en materia. Es que sí, nos acostumbramos a hablar de 50 años de guerra en el país y llevamos muchísimo más. Ni siquiera con la FARC se habla de 50 años, porque ya van más de 60 y pico de años con relación a ellos. Y eso vale porque los derechos humanos pues no son 50 años, sino que pueden ser 100 los que hemos estado en conflicto. Mr. Holland, ¿cuál es hoy, todos los días, cada año, cada 10 de diciembre que se celebra el tema de los derechos humanos en el mundo, se escoge un tema en especial para hacer énfasis en él, ¿sí? Una mirada más cercana a ese tema? ¿Cuál es el tema este año? Este año es Su Voz Cuenta. Entonces, derechos humanos tienen que ser vistos como un herramienta para cada uno de nosotros para mejorar nuestra situación y nuestras sociedades. Entonces, Su Voz Cuenta es un slogan para mismo recordar todos que tenemos derechos y podamos utilizarlos para cambiar nuestras realidades. ¿Cómo cuenta la voz de cada persona? ¿Solamente a través del voto? No, esto como derechos humanos es mucho más de votación, es de día a día. Y cuando estamos de Su Voz Cuenta, estamos hablando de los defensores de derechos humanos, que están trabajando en todas las ramas de derechos humanos. Puede ser en la zona de participación política, puede ser en la zona de acceso de salud, puede ser en la zona de mejorar de participación económica de todos. Entonces, cada una de estas áreas tienen defensores de derechos humanos. Y su voz es muy importante porque es de día a día de ellos que está mismo cambiando Colombia para mejor y mismo el mundo para mejor. Un mundo ideal sería en el que no tuvieran que existir entidades que cuide que otro respete los derechos humanos. ¿O demasiado soñadora yo? Sueña demasiado, creo.
Sí, y yo espero un día vamos a llegar ahí. Pero por el momento tenemos dificultades, no solamente aquí en Colombia, pero en muchos, o casi todas partes del mundo, en la zona de respetar todos los derechos de todos. Entonces es importante para dar un espacio y crear una idea que las actividades de los defensores son legítimas. Mire, en Colombia, en el papel, en la Constitución, nosotros tenemos muchísimas leyes, algunas de ellas bastante buenas, muy taxativas en la defensa de los derechos humanos. Y hablamos siempre de que nuestra Constitución del año 91 cuida los derechos humanos a todas las personas sin distinción de sexo, de edad, de grupo étnico, de posición social, si algunas personas padecen discapacidad o no. Y hay países que tienen una problemática más fuerte que otros. Hay países, por ejemplo, en los que aún las mujeres escasamente pueden votar y ni siquiera se le permite. En nuestro país sí se puede. Pero en nuestro país, ¿qué han observado ustedes concretamente? ¿Dónde están las mayores violaciones de los derechos humanos? Yo creo que tenemos que reconocer que la marca legal de Colombia es bien avanzado. Pero hay una brecha dentro de la ley y la aplicación. Y también podemos ver que las personas que viven en las áreas urbanas están disfrutando sus derechos de una manera mayor de la gente que está viviendo en las áreas rurales. Necesidades, claro que hay problemas, pero hay más acceso de servicios de salud, de justicia. Pero en las áreas rurales no hay tanto acceso de este tipo de servicios y también son afectados por este conflicto armado. Bueno, Colombia acaba de entrar en un proceso de paz. Un proceso de paz donde se declaró una tregua unilateral, un proceso de paz donde hay desconfianza absoluta, hay voluntad, pero hay desconfianza. ¿Cómo lograr que en ese proceso de paz el respeto por los derechos humanos sea una bandera que usen ambos bandos y no que sea una bandera desde la legalidad con las fuerzas públicas y otra por ser la ilegalidad, pues me permite parármele en la cabeza de los derechos humanos al que tenga enfrente? Bueno, la ventaja que derechos humanos tiene es cada uno de nosotros tenemos derechos. Claro que ellos que tienen poder tienen que respetar estos derechos. Y el Estado tiene una obligación mayor para crear un ambiente donde todos los derechos son respetados. Pero dentro de una negociación, las dos partes pueden mismo decir que están luchando por los derechos humanos. Yo creo en realidad los dos están diciendo eso. Por eso es interesante este proceso, ¿no? Porque después de tantos años de conflicto, bueno, hay un gran problema de falta de confianza y la única manera de crear confianza es poco y poco. Y es difícil, pero con etapas concretas yo creo es posible de establecer una confianza. La alta delegación de los derechos humanos de las Naciones Unidas cree que la guerrilla está defendiendo también los derechos humanos en estas negociaciones, Mr. Holden. Bueno, yo dice que es posible para cualquier persona para decir que soy defensor de derechos humanos. Dentro del Estado, todos pueden ser defensores de derechos humanos. Pero vamos a notar que hay una historia de violaciones aquí en Colombia y hay violaciones de todas partes. También es importante para decir que, bueno, ¿por qué están luchando? Los dos, yo creo, ya tienen una retórica diciendo que estamos luchando por los derechos humanos, mismo que los dos están violando los derechos al mismo tiempo. Señor Tom, con relación a esa negociación en La Habana de parte del gobierno nacional y la FARC, ¿la oficina de ustedes está participando activamente en esa defensa de derechos humanos en la mesa? No estamos participando en la mesa. Tenemos un papel un poco más distante, pero estamos mirando y estamos desarrollando unos insumos
en razón de nuestra perspectiva, en razón de cómo se puede maximizar la transformación en razón de derechos humanos dentro del contexto de una negociación. Entonces, claro, nosotros vamos a tener preocupación en razón de cómo estas dos partes van a tratar las violaciones del pasado, por ejemplo. Mr. Holland, en estos días, particularmente mañana, finaliza la discusión de la reforma al fuero militar en Colombia. Diferentes organizaciones, como por ejemplo la Human Rights Watch o por ejemplo Amnistía Internacional, están haciendo llamados, prendiendo alertas, porque piensan que lo que nosotros conocemos en Colombia como los falsos positivos, es decir, usted sabe, el asesinato, la muerte de un campesino llevado incluso a otras regiones y presentado como guerrillero para obtener unas cifras o incluso unos réditos dentro de las distintas Fuerzas Armadas. Temen que esos falsos positivos queden cobijados dentro de la justicia penal militar. La opinión de la ONU frente a este tema, de este proyecto de ley que está a punto de ser aprobado en el Congreso. Bueno, dentro del sistema